En toda historia siempre hay grandes personajes, pero para que existan buenos personajes tienen que haber otros que no son tan buenos que digamos. Y si vienes del futuro seguramente ya publiqué el video de los mejores personajes de Boku no Hero, o tal vez no, pero hoy decidí mandar mi prematura carrera de youtuber al demonio para presentarte a los 10 peores personajes de Boku no Hero hasta el momento. Versión remake. Número 10. A lo largo de todo el manga hemos visto a varios personajes que al principio parecían bastante llamativos, pero resulta que al final no hicieron nada importante para la historia. De este estilo te puedo nombrar a varios. Están Momo, Kagakure, Denki, prácticamente casi toda la clase A, además de algunos personajes secundarios más. Pero si hay un personaje que realmente me dolió que no fuera tan importante como pensé que podría ser, esa es Itsuka Kendo. Sí, yo sé que muchos ahora mismo están preguntándose ¿quién demonios es ella? Pero para eso estoy yo. Kendo es una de los tantos alumnos de la clase B que nunca hicieron nada que los haga captar la atención. Pero a diferencia del resto de sus compañeros, Kendo tenía el potencial, o más bien la actitud, para hacer algo distinto. Ella nació con un ki bastante simple a comparación de otros, ya que era capaz de hacer crecer sus manos hasta el punto de parecer las de un gigante. Y ya, pero hubo un momento, específicamente en la pelea que tuvo contra Mustard, acompañada de Tetsutetsu, durante el campamento con los Pussycats, donde ella dijo una frase que llamó mi atención por completo. No importa qué tan fuerte sea tu Kirk, lo importante es cómo lo utilizas. Esa frase, sumado al hecho de que ella parecía ser la estudiante más inteligente de toda la clase B, rivalizando con Momo, nos daba a entender que era un personaje diferente a todos los demás, que no sería un simple héroe de apoyo, que tenía el potencial para ser la líder de una pequeña tropa de héroes, que podía crear planes para enfrentarse a los villanos, aprovechando al máximo las habilidades de sus compañeros y las de ella misma. Pero han pasado 72 años y Kendo no ha hecho nada, por lo que esa frase y todo lo que podía llegar a representar se esfumaron con el viento. Número 9. Pero si hablamos de la clase B, hay un personaje del que creo que nunca voy a poder olvidarme, pero por las razones equivocadas. Cuando Monoma hizo su primera aparición en la obra, lo amé. ¿Y cómo no hacerlo si le hizo frente al personaje más irritable de toda la historia, humillando a Bakugo solamente con palabras? Y no hablemos de su Kirk. Poder copiar el poder de otros es posiblemente una de las habilidades más espectaculares que pueden existir. Y aunque Monoma lo aprovechó bastante bien en el último arco de la historia, siendo clave para que Shigaraki no haga pedazos a los héroes, y aún así lo hizo porque, bueno, es Shigaraki. Antes de todo esto, Monoma era un personaje sumamente molesto. Cada vez que aparecía lo hacía para decir que la clase B es mejor que la clase A porque pues, ¿por qué no? Y aunque no dudo que muchos de los alumnos de la clase B tenían poderes mucho más interesantes que los de la clase A, la verdad es que Monoma siempre estuvo solo. Ninguno de sus compañeros de clase lo apoyaba en esta rivalidad entre la clase A y la clase B, lo cual es hasta triste. ¿Dónde quedaron los tiempos en donde la pelea entre la clase A y la clase B significaba al menos 2 muertos a la salida? Monoma apuntaba a ser uno de los personajes más importantes para la historia, entregándonos combates espectaculares, con combinaciones de Kirks que nos harían volar la cabeza, y aunque fue medianamente importante al final, no estuvo ni cerca de lo que se esperaba. Además de que la forma en la que Horikoshi desarrolló su personaje no hizo que valiera la pena. Número 8. Pero si de personajes irritantes hablamos, hay uno que pudo unificar a toda la comunidad de un solo sentimiento de odio. Sentimiento que yo no comparto porque a mí sí me agrada, pero no quita que sea muy molesto en varias ocasiones. Y hablo claramente de Mineta. Cuando pensamos en Mineta recordamos instantáneamente todas las escenas en donde este intentaba espiar a sus compañeras, a veces de manera mucho más creepy que otras, rozando la ilegalidad, pero casi nadie se acuerda del potencial que tenía el personaje de Mineta al comienzo de la serie.
Esto lo he dicho en varias ocasiones y no me voy a cansar de repetirlo, pero Mineta es un personaje con el que Horikoshi se divirtió destruyéndolo, porque el Mineta de ahora no tiene nada que ver con el Mineta del comienzo. Sí, siempre fue un virgen que solamente pensaba en remojar la espada, y hasta confesó que solamente soñó a Yuei para ser un héroe lo suficientemente piola como para poder conquistar a cualquier tipa que quiera. Pero cuando se tuvo que enfrentar a Midnight, y vio cómo su compañero sucumbió ante los encantos de esta heroína, en lugar de dejarse llevar y convertir esta pelea en una no apta para todo público, Mineta se preguntó a sí mismo qué haría Deku en esta situación, decidiendo así salvar a su compañero para escapar del alcance de Midnight. Para muchos, tal vez, esta sea solamente una escena aislada en la historia de Boku no Hero, pero para mí, este es un claro ejemplo de cómo el personaje de Mineta podía llegar a tener uno de los arcos de personajes más interesantes en toda la obra, dejando de lado su intensidad y su perversión para convertirse en el héroe que siempre quiso ser, no por las chicas, sino por él mismo. Lástima que esto no lo veremos jamás, o al menos no lo vimos en esta primera parte de la historia. Número 7. Este puesto es algo extraño, ya que no vamos a hablar solamente de un personaje, sino de dos personajes diferentes, cuya historia es muy similar y a la vez muy mal ejecutada. Y estos son Spinner y Choji. Estos dos personajes son la cara opuesta de una misma historia, en donde podemos ver cómo la sociedad de héroes sigue siendo bastante discriminatoria con los heteromorfos, o sea, con los que nacen con cuerpos alterados debido a sus quirks. La diferencia entre ambos está en el enfoque, ya que mientras Choji quiso demostrar su valía, siendo un héroe al que todos puedan admirar, Spinner se dejó llevar por la ira y se juntó con las peores personas con las que podía juntarse, volviéndose parte de la liga de villanos y siendo después manipulado por All for One para convertirse en el líder de una revolución de heteromorfos que buscaban igualdad, atropellando a todo el que se les ponga en el camino. De por sí, estas historias suenan bastante bien, y no es la primera vez que en un anime que parece no muy serio se tocan temas bastante fuertes. Por ejemplo, en One Piece también se toca el tema de la discriminación y la esclavitud, pero no solamente contra una especie sino contra varias. La diferencia está en que en One Piece se toca este tema de a poco, se le dedica tiempo y se utiliza un personaje que ya había aparecido antes, pero que solamente había sido un acompañante de Arlong, para desarrollar así esta historia. En otras palabras, le dieron tiempo a un personaje que había sido desaprovechado para desarrollarlo utilizando un tema bastante fuerte, para que así el público pueda conectar con él y olvidarse de su faceta como villano. En Boku no Hero, por otro lado, todo el trasfondo de esta historia de discriminación no se contó sino hasta el momento en donde empezó la pelea entre Spinner y Choji. Y para cuando comenzó la pelea, ambos tenían un desarrollo casi nulo, por lo que no hubo tiempo para armar una buena historia y hacer que la gente pueda conectar realmente con ellos. Está bien que Horikoshi se haya animado a mostrar una trama bastante seria en su obra, pero no puedes tocar un tema como este de golpe, porque le quita toda la credibilidad. Número 6. Cuando nos presentaron a los tres grandes de UA, nos dijeron que eran los más cercanos a convertirse en los mejores héroes. Millo, de hecho, era el elegido para portar el One for All mucho antes de que Deku se encontrara con All Might, y durante el arco de Overhaul demostró por qué había sido elegido. De la misma forma, Tamaki probó en menos episodios que tenía un gran Kirk con el que podía bajarse a cualquier villano, a pesar de que no tiene demasiada fe en sí mismo. Por otro lado, Nejire, pues, bueno, digamos que ella al menos se ve bien. Ya en serio, han pasado más de 400 no sé cuántos capítulos y estoy seguro de que nadie en los comentarios va a poder decirme un solo momento en donde Nejire, sin depender de Millie o Tamaki, haya podido brillar realmente. Durante el arco de Overhaul hubo una oportunidad, cuando tuvo que enfrentarse a uno de los 8 preceptos acompañada de Froppy, Uraraka y la heroína dragona, pero el problema fue que nunca vimos esta pelea. Para cuando Horikoshi se acordó, ya todo había terminado. Durante la batalla final contra Shigaraki en UA parecía que por fin iba a hacer algo, acompañada de Millo y Tamaki, pero no importa, aunque en realidad no sirvió más que para distraer a Shigaraki, y con distraer me refiero a lanzarle unos rayitos y casi matar a Bakugo en el intento, y también para potenciar el super ultra mega cañón cuántico de propulsión letal de Tamaki, lo cual significa que Tamaki se la comió. En fin,
Nejire nunca hizo nada con lo que se pudiera justificar el que esté a la misma altura que Tamaki y Mirio, si ni siquiera aparece en los flashbacks de estos dos. Y si aparece es solamente para que Tamaki la invite a unirse al grupo. Hubiera sido muy épico verla demostrar que de verdad merecía ser llamada una de las tres grandes. Pero para Horikoshi, Nejire sirve más como intento de modelo que como heroína. Número 5. ¿Se acuerdan cuando nos presentaron a All Might? Supuestamente él era un héroe que siempre estaba en el puesto número 1 del ranking de popularidad de héroes. Cuando él se fue, tomó su lugar Endeavor. Y en este ranking hay héroes muy importantes a lo largo de toda la historia, o que han aparecido en varias ocasiones al menos. Está Kamui Woods, Mirko, Hawks, Best Jeanix y varios otros más. Aunque también hay héroes que pueden ser muy olvidables, como el héroe lavadora o el viejo samurái. Y el que ocupa el puesto 5 de este top, Crust. Crust es uno de esos personajes de Boku no Hero de los que, si no te muestro una imagen de él, seguramente no te acuerdes de que existe. Pero la razón por la que está acá es bastante simple, y es que, a pesar de ser parte del ranking de héroes, no hizo casi nada en toda la historia. Tuvo una muy breve participación en el ataque al hospital donde estaba el doctor, y luego se murió. Yo sé que su muerte en parte pudo haber ayudado a que se salve a Aizawa. Sinceramente no recuerdo cómo fue la escena, pero el punto es que cualquiera pudo haber hecho eso. No era necesario que lo haga alguien que forma parte del ranking de héroes. Porque llámame loco, pero si un héroe está siendo comparado con Endeavor, Mirko, Headshot y con varios otros más, creo que como mínimo tiene que morir luego de haber hecho algo que justifique el por qué está en esa lista. Y como ya murió, pues no hay manera de que Crust pueda volverse alguien más importante. No digo que todos deben tener la misma importancia que Endeavor, pero mínimo que estén al mismo nivel que Kamui Woods, y aparecer un par de veces para poder recordar que existen. Número 4. Existen personajes que logran hacer que la gente se divida, o los aman o los odian, no hay otra opción. Y en el caso de Boku no Hero, este personaje es Bakugo, un personaje al que personalmente yo amo y odio al mismo tiempo. Me encanta el personaje de Bakugo por todo el potencial que tenía al comienzo. De hecho, creo que voy a hacer un video solamente de Bakugo, pero aunque todo el mundo diga que no tiene desarrollo, que todo lo que pasa a su alrededor no tiene sentido, yo sí he logrado entender por qué actúa como lo hace. Él es un tipo que por naturaleza es explosivo, por eso tiene el quirk que tiene, y por tener ese quirk fue alabado por cada persona que se le cruzaba, haciendo que su ego crezca con el pasar de los años. Pero cuando entró a UA vio que no era tan especial como él pensaba, y se quebró tanto que se puso a llorar frente al tipo al que solía lastimar durante la secundaria. Con esto tenemos un personaje con un desarrollo potencial brutal, pero que, irónicamente, nunca logró explotar todo ese potencial. Al contrario, con el pasar de los episodios, el personaje de Bakugo se fue estancando más y más, hasta que luego de que la batalla final terminara, lo vimos llorar frente a Deku una vez más, algo que algunos pueden pensar que es una especie de desarrollo, que por fin Horikoshi se acordó de trabajar en Bakugo, pero que es un cuento que yo ya conozco, y que sé que no termina bien. Sin mencionar que lo revivieron al final solamente para que en estado moribundo termine venciendo al villano más importante de la obra. Y por más que me agrade Bakugo, ni siquiera yo puedo defender esto. Número 3. En todos estos más de 400 capítulos que van del manga de Boku no Hero, hemos visto a varios villanos bastante buenos. Tenemos a Overhaul, a Dabi, Gentle, Shigaraki tal vez, pero uno de los villanos a los que yo siento más desperdiciados de todos es Redestro. Cuando nos presentaron a Redestro, este parecía ser alguien bastante prometedor. Tenía heredada la filosofía de Destro, con la liberación de los Kirks. Una idea bastante interesante, pero después de su arco, donde se enfrentó junto a su grupo a la Liga de Villanos, su participación en el manga ha sido muy breve. Sus peleas no han sido tan buenas como yo pensaba que podrían ser, y su filosofía solamente sirvió para darle una excusa más a Shigaraki con la que reafirmar su deseo de destruirlo todo. Redestro pasó de ser el líder de un grupo revolucionario a ser el segundón de Shigaraki.
y todo su grupo de compañeros se convirtieron en simples personajes secundarios dentro de la Liga de Villanos, a los que si bien le cambiaron el nombre, sigue siendo el mismo grupo con la misma gente. Hasta Skeptic resulta ser más importante en la historia que el propio Red Destro. Pero, hey, los memes no faltaron. Número 2. Sé que al comienzo dije que no quería meter personajes irrelevantes en este top, y tal vez cuando te diga el nombre del personaje que lleva el puesto número 2, pienses que me estoy contradiciendo, ya que este personaje solamente ha aparecido 2 veces en la historia, ambas siendo de manera indirecta, como una simple mención de otros personajes, pero considerando las circunstancias de su primera mención, es por lo que coloco en este puesto a Ouji Harima. La primera vez que Ouji Harima apareció en el manga fue cuando Gentle dijo que quería convertirse en uno de los más grandes villanos de la historia, comparándose con gente como All for One, como Destro y como Ouji Harima. En ese entonces nadie sabía muy bien quién era Destro. Poco después descubrimos que era el líder de un grupo revolucionario obsesionado con la liberación de los Kirks, cuyos ideales fueron heredados por el personaje del puesto anterior. Por otro lado, All for One siempre fue puesto como el villano más importante de toda la historia de Boku no Hero. Entonces, ¿cómo es que un simple ladrón, como hacían ver a Ouji Harima, podía compararse con estos dos? Al principio no lo sabíamos, pero luego nos enteraríamos de que era una especie de Robin Hood y que es un antepasado de Mr. Compress, algo que me decepcionó demasiado, aunque tal vez sea un malestar más personal que objetivo. Pero déjame explicarte muy bien cómo es. Allá por el año 2000 no sé cuánto, cuando todos los fanáticos de Boku no Hero teorizaban sobre quién podría ser el traidor de UA, yo tenía un canal distinto en donde subí mi propia teoría. Una teoría en donde decía que había un antiguo villano de la era de All for One, con la capacidad de meterse en los cuerpos de otros. Alguien cuya historia se convirtió en una leyenda, la leyenda del ladrón de identidades. Y que tal vez esta persona se pudo haber aliado con All for One para infiltrarse en UA y recabar información, manipulando a varios de los estudiantes de UA. Este villano debía ser para mí Ouji Harima. ¿Pero por qué? Fácil, porque prefiero 1000 veces esta fumada a ver a un villano al que ponen a la misma importancia histórica que la de All for One, siendo una mala copia de Robin Hood y sirviendo como antepasado de un personaje al que, seamos sinceros, a nadie le importa, y que después de revelarlo, a nadie le siguió importando. Con Ouji Harima había miles de posibilidades, pero Horikoshi optó por la más aburrida, irrelevante e insípida de todas. Número 1. Y cerramos el top de una forma que tal vez varios ya se puedan ver venir, pero que era necesaria. Y es que el peor personaje de Boku no Hero, sin lugar a dudas, siempre fue y siempre será All for One. Uno puede saber que la historia que está contando está condenada a la mediocridad cuando tu villano principal no tiene ningún motivo consistente para actuar, ni una pizca de carisma, y si por encima de todo, durante la guerra final, no es capaz de matar a un solo personaje, siendo derrotado por un niño que está casi muerto y que todos detestaban por hacerlo. All for One es todo lo que no debe ser un villano en un anime, porque aunque no hay villanos perfectos, un villano siempre tiene que tener algo interesante, y lo único interesante que All for One tenía era su banda sonora. Lo demás era totalmente aburrido, y por más que lo veíamos siendo capaz de rivalizar con el héroe más fuerte del mundo, nunca se sintió como una verdadera amenaza, y considerando lo que vimos de él en el arco de la guerra final, nunca fue una verdadera amenaza. Pero podría quedarme horas y horas hablando mal de All for One, pero de hecho, he pasado varios años haciéndolo. ¿No me crees? ¿Por qué no mejor revisas la versión original de este video, la cual de hecho fue el primer video que subí a este canal? A ver si descubres cuánto ha cambiado mi opinión sobre este manga desde entonces. No olvides también suscribirte al canal si aún no lo haces. Conmigo será hasta la siguiente y como DJ Bruno, arrivederci.